Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas, con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol. Desde la ciudad de Buenos Aires iniciamos una nueva emisión de Nuestra América. Esta vez abriremos con una entrevista al economista ecuatoriano Pablo Dávalos, realizada en el contexto del primer seminario internacional desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas, megaminería y derechos de los pueblos, realizada el pasado 29 de agosto en la ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de militantes, agrupaciones e intelectuales que de diversas aristas abordaron el tema y el impacto del extractivismo en nuestro continente. 200 años de independencia, 500 años de oscuridad dirás. espadas, cruz y pistola gobiernan cual libertad. Revoluciones de nobles y papel, Los de abajo no tienen que comer. se llevan todos sin permiso el agua, el oro y nuestros hijos. En el seminario se realizaron variados análisis del extractivismo que permiten entenderlo como proceso político, económico y social que recorre toda América Latina y que ha significado no solo el despojo de territorios, recursos naturales y la inmensa contaminación medioambiental que caracteriza las nuevas tecnologías extractivas, sino también desplazamientos forzados de campesinos e indígenas, aniquilamiento de economías locales, sumisión por parte de los estados a los organismos y empresas transnacionales, desindustrialización y la agudización de problemáticas sociales que se dejan sentir cada vez de forma más insidiosa, tanto en el campo como en la ciudad. En la nota que veremos a continuación, Pablo Dávalos nos presenta un panorama de cómo son los conflictos extractivistas en América Latina y sus alcances. Además, nos muestra su perspectiva desde el Ecuador y durante el gobierno de Rafael Correa. Finalmente, nos propone repensar los conceptos para entender y combatir el extractivismo hoy. El extractivismo es una dinámica que involucra a toda América Latina. Tú puedes ver fenómenos extractivistas de México hasta Argentina. El extractivismo no solamente significa la extracción de recursos naturales, sino la incorporación y valorización de inmensas porciones territoriales que se entregan a corporaciones generalmente transnacionales, y estas corporaciones utilizan esos recursos dentro de dinámicas especulativas, etc. El extractivismo implica también violencia. ¿Por qué? Porque cuando los estados entregan
entregan estos enormes territorios a corporaciones mineras, ojeras, petroleras, etcétera, o los combustibles, tiene que entregar también soberanía y tiene que desalojar a los pobladores que viven en esos territorios. Asimismo, cuando estas corporaciones generan contaminación medioambiental, violencia, etcétera, los estados generalmente tienen que proteger a las corporaciones. ¿Por qué? Porque el estatuto de estas corporaciones es un estatuto de inversionistas extranjeros directos y los estados han suscrito acuerdos con la Organización Mundial de Comercio. Entonces, te pongo un ejemplo: si una corporación utiliza glifosato para la soja y ese glifosato se infiltra en el agua y esa agua la toman los habitantes de una ciudad, que es lo que está pasando este rato, por ejemplo en Montevideo, el estado sí tiene dos opciones: o defender a los ciudadanos y la vida de los ciudadanos, o defender a la corporación. ¿Qué hace el Estado? Y estamos hablando de un Estado donde está el Frente Amplio y está Mujica. El Estado defiende a la corporación. ¿Por qué defiende a la corporación? Porque en el supuesto de que el Estado, por ejemplo, decida cerrar cualquier convenio con la corporación, decida incluso hacerle partícipe de los costos que significa la descontaminación, esta corporación puede llevarle al Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje y demandar al Estado y pedirle un resarcimiento económico por todos los años que no pudo tener la rentabilidad y además el lucro cesante, ¿no? Entonces tenemos una configuración mundial en donde los estados son figuras de segundo o tercer nivel y son las corporaciones las que definen por encima de los ciudadanos, ¿no? Lo curioso es que todo este entramado institucional se sostiene con la democracia y tiene que sostenerse con la democracia porque la democracia implica una transferencia de soberanía del ciudadano al Estado y el Estado a su vez transfiere soberanía a la corporación. Esto hace que la corporación firme un convenio porque el Estado es de derecho y el Estado, como es de derecho, tiene que proteger ese convenio y ahí está la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Hace unos instantes estuve con Monsanto que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. La inversión de Monsanto, importantísima también, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial. Yo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo. También importantes empresas como Cargill, como Procter & Gamble, como Walmart, que están haciendo importantísimas inversiones en la Argentina. La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. Cuando las corporaciones necesitan esos territorios, operan con la violencia. Y tú ves el caso de México, por ejemplo, como en México las corporaciones han utilizado de una u otra manera el crimen organizado como un operador político, el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se procesa esta violencia, el crimen organizado adquiere otra dimensión, otra consistencia, si tú quieres. Esa consistencia da cuenta de que el crimen organizado es también un actor político inscrito dentro de las dinámicas del extractivismo. Y este extractivismo empieza a expandirse por toda América Latina porque los gobiernos con las rentas extractivas consolidan sus posiciones exteriores, su balanza de pagos, su saldo comercial, pero no utilizan esos recursos extractivos para beneficio social porque sus leyes lo prohíben, sus leyes de una u otra manera impiden que esa renta extractiva sea utilizada para salud, educación, bienestar, etc. Pero lo dicen en cambio, construyen todo un discurso, toda una simbología de que ese discurso extractivo, de que esa renta extractiva puede servir para gasto social, lo cual es absolutamente falso. ¿Qué hacen esos gobiernos con esa renta extractiva? Esos gobiernos tienen posiciones en los bancos extranjeros, fortalecen su balanza de pagos y esta balanza de pagos sostiene la moneda y la inflación interna, ¿no? De tal manera que se genera un ambiente de estabilidad, de que no hay inflación, de que se puede de una u otra manera tener acceso al consumo y obviamente los estados con eso construyen una base social sobre la cual confiscan el sistema político en beneficio propio. Al confiscar el sistema político en beneficio propio, tú quieres causar una distorsión en el sistema liberal. Esa distorsión en el sistema liberal hace que los partidos extractivistas o partidos políticos que tengan extractivismo utilicen el Estado en beneficio propio y excluyan a los otros partidos y generen una especie de autismo político. Y eso tú lo puedes ver en Venezuela, lo puedes ver en Argentina, lo puedes ver
En Brasil, por ejemplo, con el PT designa a su sucesor, sea quien sea, y el pueblo termina votando por eso, porque ya no es el mismo esquema liberal del neoliberalismo, ahora es otro esquema liberal de la política, ¿no? Que es el esquema extractivista. La cosita de aquí cuesta casi $14.000. ¿Sí ven? Aquí está, oigan, es que Diosito hasta nos va a castigar, crean. ¿Cuántos países quisieran tener la riqueza que tiene el Ecuador? Harían lo que sea. Singapur, Corea del Sur, Japón, que no tienen recursos naturales. Dios nos ha premiado con abundancia de recursos naturales y vienen desubicados a decir no, 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 no. Y por otro lado, más carreteras, más hospitales, más escuelas. Basta, basta. A ser inteligentes, aquí está la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la miseria, compatriotas. En el caso de Ecuador, tú tienes un gobierno absolutamente extractivista, pero es un gobierno muy hábil porque ha generado una especie de red simbólica ideológica diciendo que es de izquierda. Lanza esa red simbólica ideológica y recupera la energía política que nace desde el movimiento social ecuatoriano y utiliza esa energía en contra del movimiento social ecuatoriano a través de la criminalización, la judicialización, la persecución, la cooptación, la destrucción de organizaciones para poder entregar los recursos a las grandes transnacionales. Y tú tienes ahí como entregado recursos a las petroleras, ha entregado recursos a las mineras, a los transgénicos, etcétera, ¿no? Pero esa red que lanza el gobierno ecuatoriano, que es a nivel mundial, recoge también los pronunciamientos de teóricos, de políticos de la izquierda del continente que apoyan a este gobierno porque también visualizan la realidad desde su propio universo simbólico, ¿no? Y dicen, claro, si el gobierno habla de izquierda, si el gobierno cierra una base militar norteamericana, si el gobierno se opone a los tratados de libre comercio, aunque después los firme, si el gobierno mantiene el Yasuní, que es una reserva con mucha biodiversidad, entonces el gobierno es de izquierda, pero no es así. No es así porque solamente son símbolos, ¿no? Y últimamente el gobierno de Correa ha decidido clausurar el Yasuní, ha decidido subastar esta reserva, pero no solamente es una reserva, es un sueño. Es la posibilidad de pensar de otra manera la realidad, de pensar de otra manera el mundo. Ha decidido clausurarlo y entregarlo a las grandes transnacionales. Por eso hay que reinventar las luchas, hay que reinventar los conceptos, hay que entrar en un proceso profundo, incluso a nivel epistemológico, de repensar muchas de las categorías que nos permitían contrastar, confrontar al capitalismo, pues, y a la modernidad. El pasado 29 de agosto se terminó de aprobar el acuerdo entre Yacimientos Petroleros Fiscales de Argentina, YPF, y la corporación estadounidense Chevron. Tal acuerdo comprende la explotación de 290 kilómetros cuadrados en las localidades de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Se definió armar una empresa conjunta donde los costos de explotación serían compartidos, además de la tecnología y las formas de trabajo. En el acuerdo, Chevron hará un depósito de $300 millones para pagar el 50% de las inversiones ya realizadas por YPF y continuar los trabajos en los primeros 20 kilómetros cuadrados en Loma Campana, donde se perforarán 100 pozos. YPF será el único operador del área y compartirá con Chevron el costo de las inversiones en partes iguales. La prórroga durará 35 años, tiempo en el cual deberán invertirse $16.000 millones, con 1.500 nuevos pozos perforados y una producción acumulada superior a los 750 millones de barriles de petróleo equivalentes. Los acuerdos se regirán por la ley de Nueva York y de Argentina. A continuación, lo dejamos con una nota en la que entrevistamos a Félix Herrero, especialista en petróleos, que nos contextualiza sobre las implicancias que tiene el acuerdo entre YPF y Chevron en el actual contexto de la Argentina. Título 1, capítulo único, de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Artículo primero. Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro de
del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Artículo 2. El Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia, arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente con el concurso de los estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional. La presidenta de Argentina anunció la nacionalización del patrimonio de la empresa petrolera YPF, que se mantenía bajo control de la española Repsol. La medida se aplica mediante un proyecto que declara de utilidad pública nacional la explotación de hidrocarburos. El objetivo es lograr el autoabastecimiento en la materia. La nacionalización de YPF, nosotros la llamamos pseudo-nacionalización primero, porque es apenas el 51%. Nosotros pedíamos que fuera el 100% de la nacionalización. Es el 51% y es un proceso que no ha terminado. Según la Constitución argentina, no se puede expropiar mientras no se haya pagado antes. Pagado en positivo o pagado en negativo, porque hay situaciones que a veces el expropiado tiene que devolver al Estado por multas, por costos en deuda, etcétera, etcétera. O sea que primero no se cumplió con la Constitución y segundo no se cumplió con la ley de expropiación nacional argentina, que exige que antes de expropiar una actividad o un bien o una empresa, se debe hacer a través del Tribunal de Tasación de la Nación la evaluación del valor. Ninguna de las dos cosas se hizo. Tan es así que hoy día está discutiendo Repsol pidiendo 10.500 millones de dólares por este 51% y el gobierno argentino que dice que son 1.500 millones de dólares. O sea que estamos muy lejos de completar una nacionalización. Si las acciones no han cambiado de mano, hay una intervención, no una expropiación. El acuerdo firmado entre YPF y Chevron produjo un alza en las acciones de la petrolera estatal. En el día de hoy, el alza corresponde al 6,40% y en los últimos 3 días al 14,3%. A ver, veamos primero cuál es la importancia. Es el primer acuerdo que firma YPF con una empresa extranjera que trae capitales y tecnología para iniciar la exploración y explotación en el área de Vaca Muerta. En este caso, es un área que representa apenas el 1,3% de la superficie total de Vaca Muerta y son casi 400 kilómetros cuadrados, menos de 400 kilómetros cuadrados sobre la que va a operar Chevron junto con YPF. Las autoridades políticas de Argentina están reemplazando a la española Repsol por la norteamericana Chevron. Entonces hay un cambio de mano y de tutelaje dentro de YPF. No hay una nacionalización como nosotros queremos. Convenio que es tan malo, que se entrega tanto el petróleo argentino, que es secreto. Es decir, actualmente los argentinos no conocemos el convenio. Es un convenio secreto, acompañado por un decreto 929 que no pasó por el Congreso, por el cual se da una serie de beneficios extraordinarios a la empresa extranjera Chevron. Así que nosotros creemos que tanto por el acuerdo en sí mismo, como por la práctica del fracking, que es muy negativa para el desarrollo petrolero argentino y para no solamente el aspecto ambiental, sino para el aspecto de los efectos colaterales que produce el fracking en el territorio argentino, nosotros creemos que se ha elegido muy mal el camino. Chevron ya está en Argentina, ya tiene un yacimiento convencional, el Trapial, que es el segundo más grande de Neuquén. Ya está con una caída de extracción muy grande, cae verticalmente su producción, o sea que debe haber ahí
prácticas no usuales de extracción, por lo cual se está agotando uno de los yacimientos más importantes de la Argentina. Acá se llamó a 15 empresas a asociarse con YPF. Todas exigían más beneficios. Y tal es así que en este momento Argentina da más beneficios a las empresas multinacionales petroleras que ningún país del mundo. Entonces fueron en una carrera sacándole a YPF, que está dirigida, su interventor es un hombre que pertenece precisamente a la asociación Schlumberger, que es una empresa de extracción y de fracking norteamericana, a Lucio. Entonces, con Chevron, que es una empresa que no tiene límites, que no le importa las normas ni siquiera las situaciones éticas de los funcionarios públicos. Entonces con Chevron llegaron a este negocio. Esta noche en Visión 7 Central, el método fracking para la exploración de vaca muerta. El acuerdo entre YPF y Chevron para la producción de hidrocarburos en vaca muerta contempla la utilización del método fracking. Este sistema abre un debate porque es efectivo para la exploración y explotación de hidrocarburos, aunque algunos especialistas sostienen que genera un fuerte impacto ambiental negativo. El método se utiliza desde hace muchos años en Estados Unidos y Canadá, pero se cuestiona su implementación en otros países como por ejemplo en Francia, Alemania o Gran Bretaña. El fracking o fracturación hidráulica es una técnica de explotación de hidrocarburos, fundamentalmente del llamado gas no convencional, que es un gas atrapado en poros muy pequeños de rocas muy poco permeables y cuya extracción no es posible mediante métodos convencionales. Entonces hay que hacer una perforación vertical que luego se reorienta para que sea horizontal y a través de ella se inyectan agua con arena y aditivos químicos a muy alta presión con el fin de reventar, de fracturar completamente la formación rocosa donde está el gas para de esta manera poder extraerlo. El fracking tiene una maduración muy rápida. Uno encuentra un yacimiento de petróleo convencional, dura 25 años, la ley argentina, más 10 años, puede durar 35, 40, 50 años, la explotación de un yacimiento convencional. El fracking tiene muy poca duración. En menos de 10 años o 10 años ya está agotado la piedra madre donde se está extrayendo este petróleo y gas. Los cálculos tanto en Estados Unidos como en las universidades inglesas, etcétera, etcétera, que en el primero o segundo año se extrae el 70% y después en 4 o 5 años más se extrae el 30%. ¿Esto qué produce? Para ser una extracción permanente hay que hacer muchísimos pozos. Trae impactos ambientales, trae impactos de otra gravedad, impactos económicos y petroleros muy grandes. El impacto ambiental local más conocido es que para mantener abiertas las grietas y poder extraer el petróleo y el gas encerrado, se inyecta, es un agua de inyección, un agua combinada con pequeñas partículas cerámicas o arenas naturales y productos químicos. Estos productos químicos son altamente contaminantes, altamente productoras de cáncer en las personas y contamina el agua y esto produce problemas del agua contaminada en los animales de la ganadería, en la producción agrícola, no solamente en los efectos humanos. Y hay situaciones, hay una población en Estados Unidos, en Pensilvania, que ese gas metano surgió arriba, se incendió y murieron 10 personas, 20 heridos y muchos más que han sufrido las consecuencias de este metano que sube a la superficie. O sea que es un método nuevo, es una técnica distinta, nueva, pero no, esto hay que decirlo,
la naturaleza del petróleo y del gas es igual que el petróleo y el gas convencional. Tiene una tasa interna de retorno negativa, se utiliza más energía de la que se saca, se utiliza agua a raudales en zonas de escasez de agua, es muy riesgoso porque mata otras producciones agrícolas, ganaderas, etcétera. Marimay Pupeñi, Marimay Pulamien. Bueno, estamos acá justamente después de tanto tiempo, de tanto reclamo por parte de las comunidades, y comunidades en general, comunidad mapuche y no mapuche, en base y en función del reclamo de nuestros derechos, el reclamo de derecho a la vida. Y bueno, sabemos que hoy aquí en este espacio están hablando justamente de cómo se va a desarrollar esta actividad no convencional, y justamente donde nosotros estamos está la sociedad y no se tiene en cuenta. Entonces por eso queremos estar atentos a cualquier de esta situación para que decirle a cada uno de estos funcionarios que están ahí adentro o empresarios que todo este tiempo esta actividad se ha llevado mucha gente, muchas vidas naturales, y por ende siempre estuvimos en contra de la forma que se estaba realizando, ¿cierto? Y una vez más queremos reiterarlo, que a costa de la vida nuestra, a costa de la vida de la gente, a costa de la vida natural, no, y estamos en contra de cualquier sistema que atente contra la vida de nuestro pueblo, contra la vida de nuestra gente, ¿no? Acá hay un pueblo aborigen que son los mapuches, que vienen defendiendo su territorio. Ellos han luchado contra el fracking, contra la ocupación de sus territorios, con toda la razón del mundo. Tienen razón, pero acá se impone la fuerza. Entonces, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, de Zapag, permiten estos abusos. Entonces, la reacción social, la reacción popular en esta verdadera guerra del fracking que ya se ha instalado en la Argentina, bueno, hasta ahora va ganando la violencia y el abuso de la fuerza del gobierno frente a las reivindicaciones sociales. O sea que qué práctica va a traer lo de Chevron, y no lo sabemos. A lo mejor es una política de reserva de petróleo para que empresas norteamericanas tengan en el momento que más lo necesiten la extracción. Es la historia de las empresas Standard Oil en Ecuador, donde tuvo durante muchos años concesiones a Ecuador, donde no las exploraba ni explotaba, pero las mantenía para los momentos que fuera necesario en que convenía la extracción. En estos momentos nos enlazamos con la señal de Ecuador TV, y es que el presidente Rafael Correa realiza un recorrido por la Amazonía a propósito del caso de contaminación ambiental en la que estaría involucrada la transnacional Chevron. No podemos ir más allá porque eso es muy profundo. Hay 1 metro, 2 metros de abajo, entonces... Pero cuéntale al presidente, claro que sí. no ver cómo si usted le ve cómo emergen partículas de crudo. Está todo contaminado. Le enseño... No sé. Qué verdad. No me traeré. Déjame. Por acá. Ahí no. Esta es la contaminación que Chevron dejó en ese entonces Texaco, en nuestro país, en la selva amazónica, que intenta negar. Y esto es 30 años después. Hacia afuera. En otras ocasiones cavaron fosas en el entorno de los mismos pozos y ahí está sepultado ese petróleo. Sí me hago entender. En otros casos quemaron también ese petróleo, pero ningún trabajo de esos ha dado resultados. Consecuencia de eso, están muriendo cientos y ya miles de compañeros campesinos, indígenas, compañeros. Y es lo que más nos duele en el alma, porque inclusive los gobiernos no nos han ayudado a los clamores de nosotros. Nosotros no queremos plata, no queremos dinero.
Lo que queremos tener dos cosas, señores. Agua queremos, porque en la zona no hay cómo coger agua. Está contaminada. Por más que las autoridades locales quieran darnos agua, no lo pueden. Todo está contaminado, inclusive el aire. Queremos agua y queremos justicia, nada más. Justicia. Las multinacionales más corruptas y corruptoras del mundo. Basta ver lo que hizo en Ecuador cuando compró a Texaco y no quiere pagar una multa que debe pagar, y acá gana en un juicio muy raro el beneficio por el cual el embargo argentino a Chevron ha quedado libre por la justicia y la Suprema Corte de Justicia. Bueno, estos acuerdos traen consecuencias económicas. Primero, mantiene la privatización de la Argentina. Es mentira cuando se esté hablando de soberanía hidrocarburífera argentina. Segundo, sigue con el sistema concesional antiguo, donde el Estado concedente tiene menos funciones que la petrolera concedida. Esto es muy malo, esto ya no existe más en el mundo, este tipo de contratos ya no existen más en el mundo, estas concesiones antiguas. Entonces, esto que tiene, que la política petrolera y la decisión petrolera argentina está en manos de las multinacionales y no del Estado argentino. Este va a ser el efecto que vamos a sufrir, y no se va a superar la pérdida de autoabastecimiento que había logrado YPF estatal, y vamos a estar con una política petrolera privatista, insatisfecha, con precios altos, con importaciones elevadas, etcétera. Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos, pero no hay ninguna más, no llueve. Ahora sí se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Fragmento del cuento Nos han dado la tierra, del escritor mexicano Juan Rulfo, en 1945. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado.